Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 37. La verdad. Severus se dirigió a la sala de estar, tratando de mantener la compostura. Ni siquiera enfrentarse al Señor Oscuro lo había hecho sentir así. Estaba aterrorizado de que Harry lo odiara por lo que pasó, por algo que era parte de su pasado, literalmente para él hacía una vida. La idea de que Harry lo odiara le dolía el corazón solo de imaginarlo. Si podía doler imaginar cómo sería experimentar la experiencia real. No pensaría en eso, esto tenía que suceder, le gustara o no el resultado. Solo esperaba que Harry entendiera que estas cosas habían sucedido, que ahora no eran parte de su futuro. ¿Estás bien, papá?, preguntó Harry, levantando la vista de su lugar en el sofá de 2 plazas, donde estaba jugando con un papel. No había visto esa mirada en su rostro desde que lo habían atacado, eso fue hace un año. El mago había sido encarcelado y sería ejecutado por sus crímenes después de haber cumplido una sentencia de cadena perpetua. Tenemos que hablar, le dijo Severus a Harry con un tono distraído mientras se sentaba en el sofá principal. Harry se mordió el labio para evitar decir estamos. Su padre no parecía estar de humor para nada hoy, mucho menos para sonreír o sonreír con sorna o darle una mirada inexpresiva por su descaro. No es que fuera descarado con su padre, al menos no muy a menudo. Está bien, convino Harry, dejando su tarea a un lado, levitando su mochila hasta el pasillo, donde siempre se quedaba en un gancho junto a las capas. Ven aquí, pidió Severus, señalando el asiento junto a él. Frunciendo el ceño ligeramente, la preocupación revolviéndose en sus entrañas, se sentó al lado de su padre y lo miró fijamente como si de alguna manera pudiera obtener la respuesta de esa manera. No es que funcionara, pero su padre simplemente se volvió aún más cerrado. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó el año pasado?, cuestionó Harry. No tiene nada que ver con eso, reveló Severus, torciendo los labios como si quisiera dejar salir un gruñido de sus labios. Ni siquiera le gustaba pensar en lo que podría haber pasado, ni hablar de lo que realmente había pasado. Si Harry no hubiera resultado herido, habría matado al maldito mago por lastimar a su hijo. Su hijo, querido Merlín, Harry quería siquiera reconocer que había sido su hijo en unos momentos. Su relación que se había fortalecido tanto a lo largo de los años habría terminado por algo que había sucedido cuando él era ignorante. Harry no dijo nada a eso, más que mirarlo completamente desconcertado. Su padre siempre tenía algo que decir, especialmente si valía la pena hablar de ello. Verlo así era horrible. ¿Qué podría tener que decir que lo dejara tan sin palabras? No nos vamos a mudar, ¿verdad?, dijo Harry con voz áspera, con los ojos muy abiertos mientras cada escenario comenzaba a desarrollarse en su cabeza. Fortaleciendo su resolución al ver que estaba poniendo a su hijo en pánico más allá de toda medida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los elfos domésticos me llaman Severus y todos los demás me llaman Septimus? Pensando tal vez que esa era la mejor manera de comenzar esta conversación y deducir cuál era la comprensión de Harry de la situación. A veces, admitió Harry encogiéndose de hombros. Severus asintió sin estar realmente sorprendido. Harry lo había sabido, era normal para él en algunos aspectos, entonces ¿por qué realmente pensaría tanto en eso? No era lo que hubiera querido, pero los elfos domésticos sabían quién era realmente, estaban unidos a él, era natural que desearan usar su nombre real, tan natural para él no querer olvidar quién era realmente. Por mucho que amara este lugar, no era verdaderamente Septimus Regis, aunque deseaba serlo profundamente. Si había algo real en esto era su amor por Harry, y el hecho de que Harry era su hijo de sangre tanto como lo eran Lily y James. Eso es porque Septimus no es mi verdadero nombre, como probablemente ya habrás adivinado hace mucho tiempo es Severus Snape, continuó el maestro de pociones. Y yo no soy de esta época, Harry, soy un viajero en el tiempo. ¿De esta época? Pero el viaje en el tiempo solo es posible por unas pocas horas, ¿no? Es lo que dicen todos los libros. Preguntó Harry desconcertado. Hace años habría estado de acuerdo contigo, respondió Severus, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Es un ritual que los duendes idearon y perfeccionaron con los años. Pero los duendes no pueden tolerar a la mayoría de los magos, entonces, ¿por qué te ayudarían?, preguntó Harry. Los labios de Severus se crisparon, ese era su chico inteligente, y leía absolutamente todo lo que podía conseguir. Lo había alentado tanto como pudo, haciéndole saber a Harry que estaba orgulloso de su arduo trabajo. Sinceramente, le recordaba mucho a Lily. Ya no le dolía pensar en ella. A lo largo de los años, su carta había sido el alimento que su alma necesitaba para sanar y criar a Harry.
Esa es una muy buena pregunta, algo que no cuestioné demasiado. Creo que parte de ellos deseaba desesperadamente ver si funcionaba, pero no se habrían arriesgado a tener uno propio. Sin embargo, cuando volví, fueron de gran ayuda, principalmente para evitar que la línea de tiempo se arruinara. ¿Por qué volviste atrás en el tiempo? ¿Yo era diferente antes? Preguntó Harry ansioso por obtener más información. El corazón de Severus casi se rompió al ver a su hijo tan ansioso por obtener información que podría destruirlo por completo. ¿Cómo podía decirle a Harry que todos lo habían abandonado? ¿Que había sido un maldito imbécil, amargado y enojado solo por quien era su padre? Déjame contarte un poco sobre el pasado, dijo Severus suavemente, notando con el rabillo del ojo que el elfo doméstico se iba. En Gran Bretaña se desató una guerra desagradable, un mago había decidido que todos los no mágicos son nacidos de mugles. ¿Nacidos de mugles? Preguntó Harry confundido. ¿Alguien nacido con padres no mágicos? Le dijo Severus, no había discriminación aquí. No había escuchado la palabra nacido de mugles desde que llegó aquí. Así es como los llaman allí, como estaba diciendo, un mago llamado Tom Riddle había decidido que no tenían lugar en el mundo mágico y que la gente no mágica estaba por debajo de él. No se le conoce por ese nombre, de hecho, solo unas pocas personas conocen sus verdaderos orígenes. Tiene un nombre que se inventó para sí mismo, Lord Voldemort. ¿El vuelo de la muerte? Murmuró Harry con tristeza. Una descripción muy acertada de él, irónicamente, yo soy Lord Voldemort es un anagrama de su nombre real. Su poder creció tanto que la gente empezó a temerle a él y a su nombre. Por eso, la prensa creó el nombre ya sabe quién y todo el mundo empezó a decirlo. A medida que su influencia crecía, empezó a atraer a más seguidores. Hubo una época en la que era extremadamente carismático, persuasivo y muy guapo. ¿Fue durante tu época antes de que regresara? Preguntó Harry con horror. ¿Cómo te ves tan joven? Su padre ni siquiera parecía de 30 años. Comenzó a reunir seguidores antes de dejar la escuela, hace casi 50 años. Esto fue antes de mi época, y viajó por todo el mundo, aprendiendo magia y rituales extranjeros antes de regresar a Gran Bretaña. Su presencia no se sintió realmente hasta que tu madre, tu padre y yo estábamos en nuestros primeros años en Hogwarts, afirmó Severus con calma. Ahora que estaba contando la historia, descubrió que no podía parar. ¿Qué tipo de rituales? Inquirió Harry con curiosidad. Inquisitivo como siempre, respondió Severus en un tono pensativo. Los que lo ayudarían a superar la muerte, pero lamentablemente no hay forma de evitar morir, ni siquiera con una piedra filosofal, si te golpean con la maldición correcta en el momento adecuado, no hay nada que pueda evitar que la muerte te lleve. Pero no tiene uno, ¿verdad? El único que existe pertenece a Nicolas Flamel, bueno, uno conocido de todos modos. Nuestra maestra dijo que le encantaría verlo y examinarlo, reveló Harry sonriendo mientras recordaba el tono melancólico en el que había hablado de ello. No, no tiene uno, respondió Severus, aunque creo que lo tomaría si surgiera la oportunidad. ¿Lo detuviste, papá? Quiso saber Harry. Dijiste que se hace llamar así, no que se hacía llamar así. Se quedó callado, pensativo. De hecho, dijo Severus con orgullo, sus ojos negros brillando de una manera que a Harry le encantó. Tienes razón, no murió, y no, yo no lo detuve. Después de un momento de reunir coraje, respondió, fuiste tú. ¿Fui yo el que qué? Preguntó Harry sin comprender, se negaba a creer lo que había dicho su padre. Seguramente se había equivocado. Sí, Harry, escuchaste bien, fuiste tú. Volviendo a la historia, mientras estaba en Hogwarts me hice amigo de magos que no le agradaban a tu madre. Ella lo dejó muy en claro, habría llegado un momento en el que me habría pedido que eligiera si el incidente ocurrió durante nuestro 5º año, es decir, teníamos 15 años. Severus explicó. Durante una experiencia bastante humillante, llamé a tu madre con un nombre bastante duro para los nacidos de mugles, y ella a su vez me dijo algo que fue bastante duro. En un momento de ira, nuestra amistad se destruyó, no ayudó que Lily, tu madre estuviera bajo presión para no relacionarse con alguien de una casa diferente a la suya, especialmente un Slytherin. ¿Estar en una casa diferente significa que no puedes ser amigo de alguien? Preguntó Harry escépticamente. No le gustaba para nada el sonido de Hogwarts. El director Addison siempre decía que deberías hacerte amigo de personas de todos los ámbitos de la vida, que al hacer eso aprenderías algo nuevo y serías capaz de entender a la gente. De hecho, Gran Bretaña no sonaba nada agradable. Debe haber una razón por la que este Tom Riddle creía lo que creía. En Hogwarts sí, reveló Severus honestamente, era raro ver a alguien relacionarse con otro fuera de sus casas.
especialmente entre Gryffindor y Slytherin. Hay que admitir que hubo ocasiones en las que los hermanos fueron colocados en diferentes casas, lo que provocó un lapso en el aislamiento total de las casas. Por lo general, eran Ravenclaw y Gryffindor o Hufflepuff y Ravenclaw o Hufflepuff y Gryffindor. ¿Qué pasó?, preguntó Harry. Su padre nunca le había dicho eso, no en todas las historias que le había contado. Siempre había hecho que Hogwarts sonara mágico, no así. El acoso escolar estaba estrictamente prohibido en su escuela. Si te pillaban haciendo bullying, te castigaban durante semanas, y si la cosa empeoraba y continuaba, te obligaban a quedarte dentro, o si era realmente grave, te suspendían. Dicen que era porque era muy peligroso, especialmente con magia. Sabiendo de lo que estaba hablando su hijo, Severus continuó. Tu madre y yo nos separamos, ella se casó con tu padre y te tuvo a ti. Yo, por otro lado, obtuve mi maestría en pociones e hice algo muy malo. ¿Algo malo? ¿Es por eso que vinimos aquí?, preguntó Harry. No, en realidad no, respondió Severus antes de continuar explicando. Empecé a sentirme atraído por las artes oscuras, cautivado por ellas, ingenuamente estuve de acuerdo con algunos de los objetivos de Voldemort. Verás, mi padre no era un hombre amable, Harry, abusaba tanto de mi madre como de mí. Crecí odiando a la gente no mágica, me uní a él y me convertí en un mortífago. Pero tú ya no lo haces, ¿no es así, papá?, Harry dijo con firmeza. Sabía que era verdad, hablaba a menudo y durante mucho tiempo con los padres de su amigo y dos de ellos no eran mágicos. Eso es correcto, respondió Severus, me di cuenta de lo idiota que era, y mi ira estaba dirigida a quienes debería haber estado. Bueno, sobre todo, fue solo cuando tomó a Harry y se dio cuenta de que tenía un hijo que dependía de él y no podía seguir siendo tan amargado y enojado que realmente le permitió dejar ir todo el odio pasado. Por supuesto, Harry no se dio cuenta de lo que era ser un mortífago, era solo un nombre para él en este momento. Harry asintió con la cabeza en comprensión. No entiendo qué tiene que ver conmigo, papá, exclamó después de unos segundos. Estamos llegando allí, reprendió Severus suavemente, sus labios temblando, tan impaciente. Fui un mortífago leal durante unos años, pero como muchos otros, nos dimos cuenta de que nos habíamos involucrado demasiado, no nos habíamos dado cuenta de en qué nos estábamos metiendo, con quién estábamos tratando. Verás, Harry, no entregas tu renuncia así como así, y tu servicio hacia él es para toda la vida. No fue hasta que tu madre y tus vidas fueron amenazadas que me di cuenta de lo que tenía que hacer, le dijo Severus. Al ver la mirada confusa en el rostro de Harry, no podía culparlo, esto era demasiado para asimilar y aún no había terminado. Verás, había escuchado el comienzo de una profecía junto con otro mortífago, las palabras fueron repetidas como un loro a Voldemort, e inmediatamente comenzó a planificar la muerte de niños aún no nacidos. La mandíbula de Harry cayó, una mirada enfermiza apareció en su rostro. Fui a ver al director de Hogwarts, Albus Dumbledore, y le rogué que mantuviera a tu madre a salvo cuando anunció que iría tras tu familia. Me dio un ultimátum, o espiaba a Voldemort o me enviaría a la prisión de Azkaban. ¿No es esa la de los dementores?, susurró Harry horrorizado. Dicen en el libro que era la prisión más horrible de la historia. Que la gente se volvía loca, que no había esperanzas de rehabilitación. Dicen que estaban tan desquiciados que la mayoría de los prisioneros terminaban de nuevo dentro. Severus levantó una ceja impresionado a pesar de la terrible conversación. Tal vez debería haber estado más atento a los hábitos de lectura de su hijo. No podía estar en ninguno de los libros que tenía Harry, ya que la mayoría de ellos los había leído él mismo. Tal vez estaba en la escuela, aunque no tenía ni la menor idea de por qué estarían discutiendo sobre prisiones. ¿Lo está? ¿Es por eso que volviste? ¿Para estar a salvo?, preguntó Harry. Si regresaste, ¿eso significa que mamá podría haber sido salvada? No lo creía, sabía que su padre amaba a su madre, podía verlo. No, hijo, no pude, los duendes no estaban seguros de qué tan atrás me llevaría el ritual, y podría haberme llevado 50 años en el pasado por lo que sabían. Desafortunadamente no fue así, solo fueron 7 años en total los que pude regresar. Créeme, si pudiera, los habría salvado, le dijo Severus, apretándole el hombro, la emoción espesa en su voz mostraba la veracidad. Me convertí en el espía de Dumbledore, y tus padres se escondieron poco después, se pusieron bajo el hechizo Fidelius, le dijo Severus. Así que por eso no querías hablar de eso, susurró Harry adivinando correctamente lo que sucedió sin necesidad de que se lo dijeran. Le había preguntado a su padre hace 7 meses sobre ese hechizo, necesitaba ayuda con su tarea.
Por lo general, su padre se lo habría dicho en voz alta, pero en lugar de eso le había dado un libro y había ido a su laboratorio de pociones. No había sido propio de su padre, pero no le había dado mucha importancia en ese momento. ¿Eras un espía? No pudo evitar sentirse asombrado, su padre era como James Bond. Sí que trajo recuerdos del pasado, admitió Severus, quitando la mano del hombro de su hijo. ¿Sería bien recibido cuando escuchó todo? Entonces, en Ionoen, nuestro mundo se derrumbó a nuestro alrededor. Sí, a los dos, Harry perdió a su familia y había perdido lo único que le importaba en ese entonces. Harry ya debía estar entumecido con la afluencia de información, no había reaccionado al saber que sus padres habían sido brutalmente traicionados por alguien que confió en ellos con sus vidas. Los ojos de Harry se abrieron de nuevo y tragó saliva con fuerza. Su padre nunca le había contado cómo habían muerto sus padres, solo que habrían dado cualquier cosa por criarlo, que lo habían amado más que a nada en el mundo. Al ver el dolor de su padre, había dejado de preguntar. Tus padres fueron traicionados. Confiaron sus vidas al hombre equivocado. El señor oscuro Voldemort fue a tu casa en Godric's Hollow. Severus le dijo débilmente, nunca había querido decírselo. Estúpidamente, solo había deseado que pudieran permanecer aislados, que Harry siguiera siendo un niño para siempre. ¿Cómo podía ser un niño después de escuchar todo esto? Tu padre hizo lo mejor que pudo para luchar contra Voldemort, pero no tuvo ninguna oportunidad. La imagen de James Potter pasó por su mente, muerto para el mundo. No me malinterpretes, tu padre era muy capaz, era un auror después de todo y ese es el trabajo más difícil de adquirir en Gran Bretaña. Dentro del Ministerio de Magia al menos. ¿Cómo? Preguntó Harry. Se fue sin dolor, Harry, dijo Severus honestamente, la maldición asesina. Harry tragó saliva con fuerza asintiendo conteniendo las lágrimas, de alguna manera eso no lo consolaba en absoluto. Encontraron a tu madre arriba de las escaleras, al lado de tu catre, obviamente nadie sabe exactamente qué pasó, pero tu madre debe haber lanzado alguna poderosa magia sacrificial porque se crearon barreras de sangre a partir de ellas, le dijo Severus. Dumbledore envió a Hagrid, el guardián de las llaves en Hogwarts, para recuperarte de las ruinas del Valle de Godric. Se le ordenó que te llevara con la única familia que te quedaba. Harry parpadeó, ¿la única familia que le quedaba? Estaba tan distraído por eso que se emocionó al saber lo que le pasó a su madre. No fui directo a ti, ¿verdad? Las imágenes de sus pesadillas volvieron para atormentarlo. Pero eran confusas en el mejor de los casos. Se sacudió esos pensamientos negándose a detenerse en ellos. No, Harry, no lo hiciste, suspiró Severus suavemente en derrota. Dumbledore usó la sangre de tu madre para activar las barreras de sangre, para mantenerte a salvo de los mortífagos restantes. Olvidando que a veces aquellos que deberían preocuparse, la familia, simplemente no lo hacen. Tu padrino, Sirius Black, fue arrestado por su asesinato. Todos asumieron que él era el guardián secreto. Severus continuó amargamente. Entonces comenzaron las celebraciones, te aclamaron como un héroe, pintándote con el título del niño que vivió. Olvidando las muertes que les había costado vivir sus insípidas vidas cobardes. ¿Asumido? ¿Eso es lo malo que todos pensaron que hizo? Dijo Harry, recordando eso de las historias que su padre solía contarle antes de dormir. Sí, reveló Severus, no fue tan sencillo. Sirius Black, en su furia, rastreó al verdadero traidor, que era más astuto de lo que nadie podría haber anticipado. Comenzó a provocar a tu padrino, gritando a todo pulmón porque los había traicionado, y luego el traidor usó una maldición explosiva, matando en el proceso a 12 personas no mágicas antes de cortarse su propio dedo y convertirse en una forma animaga y huir por las alcantarillas. Black fue arrestado por sus asesinatos y por tus padres antes de ser llevado a Azkaban sin juicio. Cuando todo se calmó, cuando bajaron la guardia, los mortífagos habían ido tras los Longbottom y los habían maldecido hasta la locura. Sí, la muerte de James Potter había sido indolora, lo que le habían hecho a Frank y Alice estaba más allá de la comprensión. ¿Por qué no te aseguraste de que supieran quién era realmente? Preguntó Harry perturbado. Me advirtieron que no cambiara demasiado el tiempo, si lo hacía, podría estar causando una grieta en el tiempo. Severus dijo suavemente. Sabiendo que no se podía cambiar demasiado, tu padrino dijo que recibiría el castigo de nuevo, pero si te sirve de consuelo, hice lo que pude por él, Harry. A pesar de que no le agradaba, y probablemente nunca le agradaría. Sé que te agradaría, papá, le dijo Harry. ¿Quién fue?
Peter Pettigrew se hizo amigo de tu padre al mismo tiempo que tu padrino y otro, Remus Lupin, te agradará, es muy parecido a ti, le encanta leer, le dijo Severus con ironía. ¿Qué le pasó? ¿Sigue vivo? Los ojos verdes de Harry estaban llenos de fuego y enojo, probablemente por segunda vez en su vida. No tengo idea, la probabilidad de que esté vivo es extremadamente probable, volvió antes de que pudiéramos averiguarlo, reveló Severus. ¿Nosotros? Harry tenía curiosidad ahora. Todo estuvo tranquilo durante los siguientes 10 años hasta la noche en que debías estar en Hogwarts, dijeron tu nombre, pero nadie dio un paso adelante. Severus logró decirlo sin atragantarse con sus propias palabras. No podía mirar los ojos verdes de Harry, simplemente no podía. Tan pronto como terminó la selección, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, quien es la profesora de transformaciones, directora de la casa de Gryffindor y subdirectora de Hogwarts y yo fuimos a Private Drive para averiguar por qué no subiste al tren a Hogwarts. Harry se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado, alejándose de Severus, no quería saber. A pesar de eso, miró a su padre, apenas capaz de ocultar su acusación y traición. Lo único que lo mantenía sentado allí era la esperanza de que estuviera equivocado. ¿Por qué su padre no lo criaría? No tenía sentido, solo quería que esto fuera una pesadilla de la que despertaría. Sacudió la cabeza a ciegas, su corazón latía fuerte. No quería escuchar esto. Tu tía y tu tío, los Dursley, ya no vivían allí, o eso es lo que nos dijeron las personas que vivían allí. Nadie estaba dispuesto a hablar con nosotros sobre ellos, la única otra persona que podría habernos dicho también estaba ausente, una Skip con el nombre de Arabella Fig, y por eso Dumbledore exigió que lo averiguara mientras él y Minerva viajaban de regreso a Hogwarts para ver si podían encontrar una dirección para ti. Severus le dijo, sin poder mirarlo a los ojos ni una sola vez. No quería ver la traición escrita en esos hermosos ojos que solo lo habían mirado con amor. ¡No! Harry no quería escuchar esto, pero estaba atrapado en el lugar, incapaz de moverse. Encontré la información y volví a Hogwarts con ella, continuó hablando Severus a pesar de que no quería que Harry supiera todo. Fui yo quien aceptó prepararte para un entierro mágico, pero encontré algo que no esperaba. ¿Qué quieres decir? Harry suspiró, la esperanza floreció renovada de que de alguna manera no lo habían abandonado. Podía sentir mi magia oscura rodeándote, solo cuando los goblins comenzaron a discutirlo me di cuenta de lo que era, un golem imbuido con tu sangre y cabello que yo había creado, mi otro yo ya te había sacado de los Dursley y lo había dejado en su lugar, lo que estaba viendo era evidencia de una paradoja del tiempo, explicó Severus. No intentes entenderlo, lo sé desde hace casi 7 años y todavía no lo entiendo del todo. Tragándose la bilis, Harry se puso de pie de un salto y corrió hacia su dormitorio, con la cabeza dando vueltas. Ni siquiera podía comenzar a procesar realmente todo lo que había aprendido. Arrojándose sobre su cama, las lágrimas comenzaron a caer sin cesar por su rostro. Agarró uno de los ositos de peluche que no usaba pero que había guardado desde que lo tenía desde siempre y lo abrazó fuerte, necesitando algún tipo de consuelo. Severus observó la retirada de Harry sin sorprenderse, sus ojos negros atormentados. ¿Le dio espacio a Harry? ¿O lo obligó a enfrentarlo? Al final no pudo soportarlo, se puso de pie después de unos minutos de silencio y comenzó a caminar hacia el dormitorio de Harry, inseguro de la recepción que recibiría. Su corazón se sacudió dolorosamente al escuchar a su hijo llorar, siempre lo hacía sentir como un fracaso. Exhalando temblorosamente, se acercó a la cama y comenzó a acariciar la parte posterior de su cabeza, sin decir nada, sabiendo que no había nada que pudiera decir para mejorarlo. Harry sintió a su padre tan cerca, no pudo evitarlo, saltó hacia él, abrazándolo por la cintura, desesperado por consuelo. Continuó llorando, no pudo detenerlo, ni siquiera cuando era difícil respirar por eso. Entonces su padre empezó a hablar y él se olvidó de todo, incluso de llorar mientras escuchaba. Te amo, hijo. Siempre lo he amado y siempre lo amaré, nada cambiará eso. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, pero hay una cosa de la que estoy más orgulloso, una cosa que sé que hice bien, y eres tú. Severus confesó mientras una lágrima se deslizaba por su rostro. Había jurado no dejar que nada lo lastimara, pero él le había causado el mayor dolor de todos. Pensé que volver para arreglar las cosas era mi segunda oportunidad, pero no lo fue, lo fuiste tú. Me ayudaste a empezar a vivir, antes de ti yo solo existía. No hay padre más orgulloso de su hijo que yo de ti. Capítulo 38. Más información. Después de unos días de silencio, Severus llevó a Harry a una parte rocosa aislada de la playa cerca de su casa. Luna, como siempre, los acompañó.
No era una persona de exteriores, pero quedarse encerrado en una casa silenciosa lo estaba volviendo loco. Esperaba que un cambio de escenario ayudara a Harry a abrirse sobre todo lo que había escuchado. Habría preferido la ira, los gritos, cualquier cosa en realidad antes que este vacío en el que Harry se había hundido. Había pasado mucho tiempo afuera con los otros lobos, probablemente tratando de procesar todo lo que le habían dicho. «Háblame, Harry, dime cómo te sientes», le pidió Severus a su hijo, mirándolo desde donde estaba sentado en una roca. Harry estaba sentado en la arena, a solo unos metros de él, sus pies eran lamidos por las olas que bailaban de vez en cuando. Luna se lanzaba al agua, saltando y disfrutando de su frescura. Severus estaba rezando para poder hacer que su hijo hablara de alguna manera. Sin embargo, estaba decidido, así que lo haría. No le importaba cuánto tiempo tomara. No lo perdería por esto. «Siempre hiciste que Hogwarts sonara fascinante», dijo Harry, finalmente hablando. «¿Por qué?» «Esperando para asistir, estaba extremadamente emocionado, al igual que tu madre, Lily no podía esperar para aprender magia, yo, por otro lado, no podía esperar para alejarme de Spinner's End». Severus explicó en voz baja, entendió lo que Harry estaba preguntando sin que dijera nada directamente. Harry, no estaba dispuesto a influir en tu opinión sobre nada, especialmente sobre Hogwarts. Solo porque mi experiencia no fue completamente feliz, bueno, no fue así para todos. No puedo decir que odiara la escuela, disfruté mucho aprendiendo, y mi tiempo con tu madre fue irreemplazable. ¿Te acosaron?, dijo Harry, o más bien afirmó que sabía que era verdad, sería la única razón real por la que alguien odia la escuela. Seguro que la gente se quejaría de la carga de trabajo y de tener que hacerlo, pero eso no dejaría huella tanto tiempo después de dejar la escuela, al menos no lo creía. Como muchos otros, señaló Severus, que no quería hablar de esa parte de su vida. Y menos con Harry, no podía decirle al niño que su padre había sido su principal torturador. Había perdonado a Potter hace mucho tiempo, justo después de darse cuenta de lo profundo que eran sus sentimientos por Harry. Gracias a James Potter tuvo la oportunidad de experimentar la paternidad, y fue un amor más grande que cualquier otro que haya experimentado. «¿Fue mi padre, no?», preguntó Harry, volviéndose para mirar a su padre, con una mirada seria en su rostro. Era por eso que su padre no tenía muchas historias sobre él, a pesar de que todos habían ido a la misma escuela durante 7 años. Conocía a todos en su año, a pesar de que la mitad tomó clases diferentes a las suyas. «Harry, fue hace mucho tiempo, literalmente para mí, él te adoraba y eso es todo lo que debería importar». Severus le dijo, la severidad y la determinación escritas en su rostro. Fue en ese momento que Severus se dio cuenta de que realmente había cambiado. Hace años habría dejado al descubierto todo lo que James Potter le había hecho. Le habría dejado ver que su padre no era completamente el buen hombre que a todos les gustaba pensar que era. Harry asintió pensativamente, se puso de pie y se sentó junto a su padre en la enorme roca que parecía sorprendentemente limpia para donde estaba. «¿Qué hay de Remus?», preguntó después de unos momentos de silencio, ambos mirando las olas, su paz perturbada solo por la preocupación y los miedos de Harry y Severus. «¿Qué te gustaría saber?», preguntó Severus, relajándose un poco. Parecía que Harry había procesado todo y finalmente estaba diversificando sus preguntas. Había esperanza después de todo. «¿Era amigo de mi padre?», cuestionó Harry. «Sí, más tarde también se convirtió en amigo de tu madre», explicó Severus. Sus ojos se desviaron hacia Luna, que estaba saltando fuera del agua y sacudiéndose, mojándolos a ambos antes de acostarse en la arena. Ella confiaba en ambos implacablemente, y sabía que nunca se harían daño el uno al otro. «Él también terminó en Azkaban», susurró Harry con tristeza. No podía imaginarse vivir en esa prisión, el libro solo describía la existencia más terrible y lo que los dementores les hacían. ¿Cómo podría alguien salir de allí cuerdo? Nadie merecía estar en un lugar así, especialmente las personas inocentes. «No, no lo hizo», admitió Severus, no necesitaba ser un genio para ver hacia dónde iba esto. «¿Qué le pasó entonces? ¿Se pelearon también?», preguntó Harry desconcertado. En realidad, eran distantes con Remus, era una época muy difícil, no sabías en quién confiar, las familias estaban siendo traicionadas y se volvían unas contra otras. Acusaban a cualquiera que actuara diferente de estar en el lado oscuro. El otro lado estaba obteniendo información que no debería haber sido posible, a menos que hubiera un espía entre ellos. Lo cual había. No puedo decir lo que pensaban tu padre y tu padrino, pero los lazos de amistad entre los cuatro se pusieron a prueba hasta el límite y, al descubrir que eran deficientes, comenzaron a distanciarse de Remus.
¿Por qué él?, preguntó Harry, indagando más profundamente mientras miraba a su padre en busca de respuestas, sabiendo que algo se estaba ocultando. Severus sonrió. Había criado a un chico inteligente, uno que no se rendía cuando quería algo, era tenaz, inteligente, trabajador y leal, independiente, tenía muy buenos amigos, lo que significaba que era un muy buen juez de carácter. Podía recordar la época en la que temía no poder criar a Harry. Como los hombres lobos se estaban uniendo al señor oscuro Voldemort, les prometió que se desharía de las leyes que les impedían trabajar, tener familias y ser considerados criaturas peligrosas. ¿Las hay?, murmuró Harry frunciendo el ceño. Tal vez debería sacar algunos libros de la biblioteca de leyes y leerlos, pero no entendía por qué. ¿No se los considera criaturas peligrosas? Aprendimos todo sobre ellos en defensa contra las artes oscuras. Los hombres lobo no estaban en la lista. No, no lo están. El mundo mágico británico está bastante atrasado con sus creencias. A Severus le resultó difícil articular esa frase para Harry. Atrasados en sus creencias era, sin duda, una frase demasiado buena para ellos. Después de unos años viviendo en Santa Lucía, en el Caribe, un trocito de paraíso, pequeño pero pacífico, con sus propias leyes, más justas y equitativas que las que Gran Bretaña jamás sería. ¿Solo creencias?, preguntó Harry escépticamente. Tenía solo 10 años, casi 11, pero ni siquiera él creía lo que decía su padre. Nunca había sido de los que subestimaban a los demás. Muy bien, sobre muchas cosas, concedió Severus, ni siquiera podía engañar a su propio hijo. Se había ablandado. Harry lo conocía lo suficiente cuando estaba siendo hipócrita. Tal vez era un poco de ambas cosas, pensó para sí mismo con ironía. Así que todos se pelearon, ¿alguna vez se disculparon y decidieron ser amigos de nuevo?, se preguntó Harry. No creo que haya habido acusaciones, simplemente se volvieron distantes, no lo incluyeron en las actividades ni lo invitaron a sus casas. Severus le dijo pensativamente, tratando de recordar lo que Black y Lupin habían dicho en el corto tiempo que los había visto después del funeral y regresar en el tiempo. Lo interrumpieron y le dolió profundamente. Él te consideraba su cachorro. ¿Como Luna y los demás?, preguntó Harry arqueando una ceja. ¿No es eso una cosa de animales? Está bien, su lobo te consideraba su cachorro, respondió Severus con ironía. Pero el hombre y el lobo son muy parecidos. Conozco a papá, agregó Harry rápidamente, siempre tiene el mismo sentido del olfato y la misma fuerza que su lobo. Al cual se refiere como Mooni, por cierto, dijo Severus, logrando no hacer una mueca. Es algo irónico, ¿no? Quiero decir, siendo un hombre lobo y llamado Remus Lupin, es como si estuviera destinado a ser así. Harry comentó, ¿por qué no vino a verme? ¿Fue porque estaba enojado con mi padre? Eso que temo es algo que tendrás que preguntarle, Harry, confesó Severus con cansancio. No estoy al tanto de sus pensamientos o acciones, de hecho no fue hasta el funeral que lo volví a ver después de que la orden se disolvió. ¿La orden?, repitió Harry. Severus se giró para mirar a Harry sorprendido, solo para darse cuenta de que no le había mencionado la Orden del Fénix a Harry durante su charla. La Orden del Fénix era una organización secreta que Albus Dumbledore inició durante la Primera Guerra con el Señor Oscuro Voldemort. Eligió buenos luchadores e intentaron detener sus planes y luchar contra él. ¿Un grupo de justicieros?, dijo Harry divertido. Déjame adivinar, ¿mi madre y mi padre eran parte de él? Lo eran, al igual que yo, respondió Severus desconcertado. Había 2 espías en la organización, yo y Peter Pettigrew. Oh, pronunció Harry, sin estar seguro de qué más podía decir. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero no era tan tenso como antes. Severus miró fijamente el agua, preguntándose qué podía hacer para mejorar las cosas. No le gustaba el silencio que se extendía entre ellos. Se había encariñado con su diablillo inquisitivo, que cuestionaba todo hasta que se ponía azul. Quería que las cosas volvieran a la normalidad, pero era un hombre realista y sabía que algo así no era posible. Harry ya no era el niño inocente con la vida sencilla, pero estaba decidido a que la vida de Harry no se arruinara por el pasado. Sabía que los próximos meses serían los más difíciles, pero al igual que Harry, estaba decidido y lo superaría. ¿Nos vamos?, preguntó Harry. No quería dejar su escuela, a sus amigos, pero su padre significaba más para él que cualquier otra cosa, era todo lo que tenía. Era obvio que su padre sentía lo mismo. Había querido responder cuando su padre habló, pero estaba tan sorprendido por todo lo que acababa de enterarse que se quedó sin palabras y no pudo decir ni una palabra. No estaba seguro de qué podría haber dicho para ser honesto. Te amo, hijo. Siempre lo he amado y siempre lo amaré. Nada cambiará eso.
Me arrepiento de muchas cosas en mi vida, pero hay una cosa de la que estoy más orgulloso, una cosa que sé que hice bien, y eres tú. Pensé que volver para arreglar las cosas era mi segunda oportunidad, pero no lo fue. Lo fuiste tú. Me ayudaste a comenzar a vivir. Antes de ti, yo solo existía. No hay padre más orgulloso de su hijo que yo de ti. No, él seguiría a su padre a donde sea que lo llevara. Sin embargo, eso no le impedía querer saber. La incertidumbre lo estaba poniendo de los nervios, no estaba acostumbrado a esa emoción, al menos no mucho que pudiera recordar. No planeé nada más allá de que el tiempo se reintrodujera, Harry, me dejé llevar e inevitablemente olvidé que esto no era permanente hasta que comenzaste a crecer, he estado tratando de decírtelo durante los últimos 6 meses. Lo racionalicé para mí mismo y pensé que deberías hacer tus exámenes primero sin esta información que te impondrían. Desafortunadamente, el último día de clase, eliminó cualquier excusa que pudiera haber inventado. No podía obligarte a que me dieras esta información y luego llevarte a Gran Bretaña, confesó Severus. Papá. Harry no pudo evitar quejarse de que odiaba cuando su padre le daba vueltas a un tema. Entonces se dio cuenta de que las únicas veces que había visto eso era cuando su padre no sabía la respuesta o él tampoco estaba 100% seguro. No lo sabes, ¿verdad? ¿Quieres quedarte? Eso fue un alivio. Con suerte podría convencer a su padre de que se quedara. Lo haré, le dijo Severus, no solo porque esta era la mejor escuela para Harry, que era lo primero cuando pensaba en cualquier cosa. Las otras razones eran porque era feliz aquí, tenía el respeto de la comunidad académica, de sus vecinos y de la gente que realmente consideraba amigos. ¿Por qué alguien en su sano juicio querría volver a la sospecha, el desprecio y la desconfianza? Sumado al aspecto desconocido de Dumbledore y lo que potencialmente podría hacer. El hecho de que hubiera querido sacar a Petunia de la prisión solo para poner a Harry bajo las protecciones de sangre, independientemente de lo que ella hiciera, le revolvía el estómago. No, Dumbledore era una amenaza, una que no quería cerca de Harry ni con un palo de 10 pies. Si supiera todos sus motivos y cada posible decisión que tomaría, entonces podría haberlo considerado, pero por muy bien que pensara que conocía a Dumbledore, no era suficiente. ¿Por qué vamos allí de todos modos? Preguntó Harry petulantemente. Hogwarts sonaba horrible, las leyes sonaban asquerosamente arcaicas, trataban a las personas como animales. Sí, sonaba como su padre, pero era inevitable en realidad que repitiera las palabras de su padre como un loro. Sus amigos se rieron de eso, pero terminaron aprendiendo cosas también. Dejarle saber a las personas que se preocupan profundamente por ti que estás vivo y bien, le dijo Severus con firmeza. Si se preocuparan, habrían venido a verme, negó Harry rotundamente. Míralo de esta manera, si se hubieran preocupado, esto no habría sucedido, no tendrías a Luna, a tus amigos, esta escuela y definitivamente no tendrías otra educación que matemáticas básicas, inglés y ciencias si tuvieras suerte. Severus respondió pensativamente, definitivamente no quería pensar en cómo sería él, el problema era que ya lo sabía. ¿Y tú? Exclamó Harry, frunciendo el ceño a su padre, pensaba que ya no lo quería. El persistente pensamiento de que quizás su padre era inseguro a veces como él lo hizo sentir decididamente mal. Su padre era fuerte, inteligente y capaz. Siempre lo ayudó a ser mejor. ¿Es ese el caso? Preguntó Severus, los últimos días indicarían lo contrario. Papá, podría enojarme contigo, pero siempre te amé, explicó Harry, al igual que mis amigos se enojan con sus papás, solo que son más descarados, agregó con picardía. ¿Es así? Dijo Severus secamente, sacudiendo la cabeza tratando de aclararla. Estas conversaciones no parecen seguir una línea recta, van por todos lados y terminas olvidando la pregunta original. Lo cual le había pasado, incluso repasar las preguntas le estaba dando dolor de cabeza, así que se detuvo rápidamente. ¿Papá? Preguntó Harry después de unos segundos. ¿Sí? Respondió Severus de inmediato, una vez más enfrentándose a su hijo, sintiendo que esta no iba a ser una pregunta fácil. Mi madre y mi padre fueron el objetivo porque estaban en el grupo de justicieros. Si es así, ¿por qué traicionarlos solo cuando se sometieron al encantamiento Fidelius? ¿Por qué esperar tanto? El espía debe haber estado en eso por un tiempo para romper su amistad, ¿verdad? ¿No habría sido más fácil antes a menos que se hubieran unido recientemente? Se preguntó Harry, rascándose la cabeza ligeramente mientras pensaba en ello. No, admitió Severus frunciendo los labios, imagínese que Harry se daría cuenta. ¿Recuerdas que te conté sobre la profecía y cómo el señor oscuro Voldemort comenzó a cazar niños no nacidos?
Ante el asentimiento de Harry, continuó. Fue tras los niños que nacieron cuando murió el séptimo mes, como se describe en la profecía, tú eras el único que nació entonces, aunque había otro bastante cerca, pero a pesar de eso, el señor oscuro Voldemort decidió ir tras ti. Ya estaba tras tus padres por ser miembros de la orden y desafiarlo 3 veces, pero tú eras la guinda del pastel y redobló sus esfuerzos para atrapar a tu familia. ¿Qué dice la profecía? Harry preguntó perturbado. Solo se sabe la mitad, el resto solo lo sabe Albus Dumbledore, le dijo Severus, sintiéndose extrañamente tranquilo. Aparte de donde se almacena el resto, por supuesto, en el Ministerio de Magia. Harry asintió con la cabeza para indicar que entendía, así que Severus continuó. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el séptimo mes. Tendrá el poder que el Señor Oscuro no conoce. Esto es todo lo que sabe el otro lado, sin embargo, si deseas escucharlo todo, se podría organizar un viaje para obtener la esfera. Fuimos yo y otro mortífago quienes la escuchamos y se la recitamos al Señor Oscuro. Ahora Harry lo sabía. No quiero quedarme allí, papá, le dijo Harry en voz baja, por mucho que me encantaría ir a la misma escuela que todos ustedes, me gusta aquí. Severus suspiró y envolvió sus brazos alrededor de su hijo, lo sé, admitió, lo sé. La sorpresa lo recorrió, acababa de contárselo a Harry y ni siquiera pestañeó. No se sentía tan culpable por eso, la carta había calmado su alma devastada y lo había ayudado a perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Entonces, ¿podemos quedarnos?, preguntó Harry. Si eso es lo que quieres, entonces sí, nos quedaremos, le dijo Severus honestamente, no podía negárselo a Harry. Ir a Hogwarts sería perjudicial para tu educación. No solo no tienen 1/3 de las materias que tú estás cursando, o puedes cursar, sino que empezarías desde el principio de nuevo, aprenden a los 11 años lo que tú aprendiste a los 5. Harry se quedó boquiabierto. ¿Estás bromeando? No, no lo estoy. Severus le dirigió a Harry una mirada divertida. ¿Cuándo bromeaba? ¿Cuándo volvemos?, preguntó Harry resignado. Todavía falta mucho, septiembre, lo que te da tiempo suficiente para terminar tu tarea de verano, ver a tus amigos y cancelar tus 4 lecciones de surf, le dijo Severus. Entonces, ¿me llamo Harrison Snape? ¿Harry Snape? Creo que prefiero Regis. Los ojos de Harry estaban cómicamente abiertos. Sabía que era adoptado, obviamente, y que tenía el ADN de su padre, debido a la poción que había creado. Es por eso que se parecía a sus 3 padres, su madre, su padre y, por supuesto, su padre. Sin embargo, vio más de su padre en él. Ni siquiera necesitaba sus habilidades de Metamorphamagus para eso. Severus se rió entre dientes. En realidad, el nombre de tu padre era James Potter, tu nombre de nacimiento es Harry James Potter. Se sintió extraño pensar en él con ese nombre incluso por un momento. Entonces, Harrison no, dijo Harry, sintiéndose extrañamente decepcionado por eso. Cuando te adopté, me decidí por Harrison, principalmente en el papel, ya que nunca ignoraría los deseos de tu madre y ella obviamente quería que te llamaras Harry. También es un nombre más regio, y te queda bien, respondió Severus. Luna viene, ¿verdad? Harry preguntó entonces, ¿qué hay de Missy? Luna puede venir, concedió Severus, pero una serpiente. Missy también puede venir si lo deseas, pero creo que podría estar mejor si se queda en casa de Talín mientras estamos fuera, el clima podría ser demasiado para ella, las serpientes necesitan calor. Especialmente serpientes de este lado del mundo, solo podía imaginar el shock que atravesaría ante el cambio abrupto de clima. Está bien, asintió Harry con una pausa. ¿Te sientes mejor ahora? Severus preguntó entonces, sabiendo que era verdad. Sí, respondió Harry, pero realmente no estaba enojado contigo, papá, solo estabas tratando de protegerme, lo sé. Simplemente me sentí herido porque no me lo habías dicho y era mucha información. Lo era, asintió Severus solemnemente. ¿Papá?, preguntó Harry. ¿Sí? El tono de Severus estaba ligeramente exasperado. Yo también te amo, le dijo Harry, su tono lleno de amor. Lo sé, respondió Severus, su tono también se suavizó, no se escuchaba exasperación. El regreso a Inglaterra se acercaba rápidamente, ninguno de los dos lo esperaba con ansias, por decirlo menos. Capítulo 39. Severus se quedó mirando la lección de surf de su hijo. Habían pasado semanas desde su conversación y Harry había vuelto a ser un niño normal e inquisitivo. Había hecho sus deberes de verano y, como siempre, acudía a él si había algo que no entendía, con la excepción de alquimia. Su hijo estaba teniendo dificultades con eso, pero estaba decidido a terminarlo.
Eso lo había impulsado a tomar la decisión de comprar algunos libros sobre el tema. Harry lo había acompañado y había comprado 5 libros con su mesada, aunque también había tenido que echar mano de sus ahorros para pagarlos todos, a pesar de que Severus le había dicho que no tenía que hacerlo. Estaba muy feliz de pagar cualquier cosa que Harry quisiera para continuar con su educación, pero Harry estaba decidido como siempre, así que Severus simplemente lo había dejado pasar. Si Harry quería algo con suficiente desesperación, pediría un adelanto de su mesada, aunque estaba bastante seguro de que Harry todavía tenía dinero en la alcancía que había elaborado cuidadosamente en la escuela. Se giró para mirar a los padres, que gritaban palabras de aliento muy ruidosamente, y su labio se curvó. Era nauseabundo, realmente. Ahora, eso no iba a ayudar a los niños. Solo los distraería. Honestamente, nadie tenía sentido común. A menudo veía a Harry mirándolo durante varios torneos, y se preguntaba si Harry quería que fuera más como los otros padres, si todavía estaba buscando garantías incluso después de todos estos años. Pero nunca sería como los otros padres. No había cambiado tanto. No, Harry sabía lo orgulloso que estaba de él, sin importar si quedaba primero, segundo o último. Para él, participar era todo lo que se necesitaba para ganar. Echarse atrás era el fracaso. Fracasabas si no lo intentabas. Hola, Septimus. ¿Cómo está Harry? Preguntó Talín, observando cómo el mago se estremecía ligeramente antes de girarse para mirarlo. Sabía que Severus había planeado contarle a Harry sobre, bueno, todo. Era extraño pensar en él como Severus, pero dirigirse a él como Septimus, ahora que sabía la verdad. Durante años lo había conocido como Septimus. Uno pensaría que sería más difícil, pero por alguna extraña razón no lo fue. Se lo dije, respondió Severus, volviéndose para mirar la lección. «Oh, ¿cómo te fue?», preguntó Talín. Sabía que Severus había estado tratando de reunir el coraje para preguntarle. Había estado de vacaciones durante 2 semanas con sus hijos. Después de todo lo que había sucedido, necesitaban tiempo a solas con él, para reconectarse como familia. Había un gran vacío en sus corazones donde había estado su madre, pero sorprendentemente sus hijos estaban bien a pesar de todo lo que había sucedido. Ayudó el hecho de que habían podido despedirse, y que su esposa no había sido violentamente arrancada de ellos como a veces les pasaba a otras personas. Pasó por momentos difíciles mientras intentaba aceptar todo. No debe haber sido fácil, es un adolescente, pero lo logró, dijo Severus. No creo que yo lo hubiera hecho si nuestros roles se hubieran invertido. Los niños son muy resistentes, afirmó Talín con seguridad. Había estado pensando mucho en eso últimamente, sobre todo cuando observaba a sus propios hijos y cómo estaban lidiando con la muerte de su madre. Sus 2 hijos mayores lo estaban lidiando con más facilidad. Él la extrañaba mucho y hacía muchas preguntas. Cuando lo sostuve por primera vez, tenía miedo de hacer más daño que bien, confesó Severus, sentándose en la pared de piedra en la que había estado apoyado durante los últimos 40 minutos. Juré que haría lo mejor que pudiera. Por supuesto, nunca imaginé este resultado. No podría estar más orgulloso de él si lo intentara. Los niños tienden a hacerte eso, convino Talín. Es aterrador cuando no sabes qué diablos estás haciendo. Severus sonrió irónicamente, asintiendo con la cabeza en señal de que estaba de acuerdo de todo corazón, mientras observaba cómo Harry maniobraba en su tabla, acabando rápidamente con las olas, y oía a su instructor elogiarlo por ello. ¿Volverás?, preguntó Talín con un tono triste en la voz. Había estado asumiendo que cuando el tiempo se corrigiera, no volverían. En unos días, respondió Severus, mirando al mago. Había oído algo peculiar en su voz. Talín sintió que todo su cuerpo se relajaba, casi inclinándose de alivio. Gracias a Merlin por eso. Se había encariñado mucho con Harrison y Septimus/Severus durante el transcurso de los años. Ahora se consideraba un muy buen amigo del hombre. Al principio fue más bien una relación tensa, como si Severus no supiera cómo hacer amigos, pero habían recorrido un largo camino desde entonces. Esto puede parecer fuera de lugar, pero ¿puedo acompañarte?, pidió Talín. Dado que había descubierto lo atrasado que era en la Gran Bretaña mágica, quería saber por qué era así. ¿Qué les hacía pensar que Hogwarts era tan especial? ¿Por qué no estaban haciendo nada para mejorar? ¿Por qué? Severus arqueó una ceja curiosa, sintiendo que era más que solo querer ver Inglaterra. Tengo algunas razones, pero la principal es acompañarte. Tengo la extraña sensación de que esto va a ser extremadamente difícil para ti, explicó Talín solemnemente. Me has hablado de tu pasado y de aquellos que lo hicieron menos agradable. Solo quiero asegurarme de que haya alguien de tu lado.
Un brillo protector apareció en sus ojos. Quería estar allí como amigo. Era lo que cualquier amigo haría. Sin duda consideraba a Severus un amigo. Puedo cuidar de mí mismo. A pesar de lo que puedas ver, no tengo más de 20 años, confesó Severus, pero se sentía bien que sus amigos quisieran estar allí para él. Créeme, lo sé. Ciertamente odiaría estar en tu contra, Septimus, respondió Tallien de inmediato. Si no deseas compañía, entonces está bien. Solo pensé en ofrecerte. Gracias, respondió Severus con gravedad, asintiendo. La verdad sea dicha, creo que estaré agradecido por la compañía. Va a ser difícil, más aún cuando regresemos aquí. Nos iremos muy temprano mañana por la mañana. Si aún deseas venir, podemos irnos desde tu lugar. Sí, y muy bien, Tallien asintió con la cabeza. ¿Difícil?, se preguntó si Severus se refería a su hijo. ¿Harrison? Tallien hizo un gesto hacia el joven muchacho. No, de hecho, Harry me ha rogado que me quede aquí. La verdad es que lo habría dejado elegir, y lo ha hecho. Él sabe cómo es Gran Bretaña. Su mente académica todavía está tratando de entender por qué ambos lugares son tan diferentes. Severus rió entre dientes con ironía. Me han hecho docenas de preguntas sobre Hogwarts y la falta de educación desde entonces. No puedo responderlas porque no lo sé. Sí, también me gustaría recibir respuestas, confesó Tallien. Luego está ese Dumbledore. ¿Es una amenaza para tu regreso? Cuando lo preguntó, supo la respuesta. Severus le había contado todo sobre el mago, incluido el hecho de que había estado a punto de intervenir en una orden del gobierno Mugle, las órdenes de su majestad, al usar magia para sacar a Petunia Dursley de la prisión donde estaba cumpliendo condena por asesinato. Si el gobierno Mugle descubría que estaba ocurriendo semejante farsa, la protesta sería inmensa. Es una amenaza para todo lo que se mueve, lo sepamos o no, afirmó Severus sin rodeos. Había estado evitando incluso pensar en el viejo tonto y la posible magnitud de las repercusiones de regresar, incluso por un momento. Cada momento que está despierto lo pasa conspirando y planeando. No creo que ni siquiera se dé cuenta de que lo está haciendo. Tiene ese brillo desconcertante en sus ojos azules, examinándote en busca de debilidades, todo el tiempo ocultándose bajo una fachada de cordialidad. Habían pasado años desde que había pensado en Dumbledore, se dio cuenta distraídamente. Es indignante que no se haya hecho nada para detenerlo, proclamó Tallien, enfadado con el Ministerio Británico por permitirle a un hombre tanto poder, o incluso la ilusión de tenerlo. En esos casos, un hombre era más peligroso. Puede que sea así, pero la mayoría está demasiado aliviada de que les haya ayudado, no una sino dos veces, como para ver realmente al hombre como lo que es en realidad. Hubo un tiempo en el que incluso yo me dejé engañar, aunque no tenía idea de hasta dónde llegaría para salirse con la suya, hasta que todo empezó a desmoronarse, admitió Severus con disgusto. De hecho, no lo he visto desde que nos dimos cuenta de la verdad. Lo peor de todo es que me ocultó algo que podría haberlo cambiado todo. ¿Y eso es?, inquirió Tallien. La carta de Lily. Sé que puede que no parezca gran cosa, pero... Severus se quedó en silencio, incapaz de articular cuánto había aliviado esa carta la agonía de su corazón. Septimus, esa carta era todo lo que Lily quería decirte cuando estaba viva, sus últimas y queridas palabras de despedida. Por supuesto que te cambió. Te habría cambiado. No habría habido necesidad de venir aquí si se hubiera leído su última voluntad y testamento, murmuró Tallien en voz baja, mientras la gente se acercaba demasiado. No podían correr el riesgo de que alguien los escuchara. Puede que no haya sucedido, pero tal vez deberíamos dar gracias de que haya sucedido de esta manera. Has podido criar a Harrison en un entorno positivo y seguro, sin miedo a la manipulación. ¿Quién puede decir que Dumbledore te hubiera dejado quedarte con Harry? Si tiene tanto poder como dices, y no niego que no lo tenga, añadió, viendo la expresión en el rostro de Severus. Solo quiero decir que podría haberlo evitado. No se puede negar que lo habría hecho, concedió Severus. Había escondido el testamento por una razón. Si eso hubiera fallado, no había duda de que Harry hubiera terminado en casa de los Dursley. ¿Qué te ha traído por aquí? ¿Estás pensando en añadir otra asignatura a la lista?, bromeó, sabiendo que ya había demasiadas. ¿Surf? Me temo que no. Esa es una actividad que los padres deberán decidir. No, él ha pedido lecciones. Cree que se va genial después de verlos en vacaciones. Así que le he reservado algunas lecciones para dentro de 2 semanas. Veremos cómo le va a partir de ahí, respondió Tallien. No era como si pudiera decir que no, ya que Hayden y Madeline tenían sus propias actividades extraescolares, ya que necesitaba tiempo para terminar su trabajo en la escuela. Eso ya no sucedería.
Había contratado a una secretaria y no quería una niñera que cuidara a sus hijos, así que era la única opción. Ya veo, dijo Severus con ironía. ¿Todo listo para regresar? Sí, en su mayoría, respondió Tallinn, saludando distraídamente a los padres que pasaban y lo saludaban. Intento terminarlo antes de que termine la escuela, o al día siguiente, para poder pasar el mayor tiempo posible con los niños. Es responsabilidad de Jane enviar las cartas y hacer que firmen todas las solicitudes de todos los estudiantes. No hacen demasiada publicidad en Gran Bretaña, ¿verdad? Preguntó Severus. Lo pregunto porque solo me enteré de su escuela a través de Gringotts. Deben haber enviado una lista de todas las escuelas mágicas disponibles en el mundo. Las recomendaciones para la escuela eran muy altas. Eso impulsó mi decisión de venir aquí. Tendemos a evitar los países que tienen sus propias escuelas grandes. La mayoría de los estudiantes que vienen del extranjero han oído hablar de ellas de boca en boca, o tienen padres que asistieron, reveló Tallinn. Teniendo en cuenta lo que se ofrece en Gran Bretaña, me sorprende que muchos no envíen a los estudiantes aquí. Pero no comienzan su educación mágica hasta los 11 años. No podría admitirlos en esta escuela. Estarían tan atrasados, que el estrés de intentar ponerse al día sería demasiado para ellos. ¿Te preocupas por los estudiantes, no? Reflexionó Severus, todavía sorprendido incluso después de todos estos años por eso y por cada comentario que dejaba escapar que demostraba lo mucho que se preocupaba por todos los estudiantes que venían a su escuela. ¿Siempre dices eso?, reprendió Tallinn, sacudiendo la cabeza. Sí, lo hago. Severus se rió maliciosamente ante la expresión en el rostro de Tallinn. Era una combinación de orgullo, logro, vergüenza y molestia confusa. Nunca deja de sorprenderme. Aparentemente, murmuró Tallinn, todavía sintiéndose algo sonrojado. Severus no solía dar cumplidos con facilidad, o en absoluto. Oírlo decirle solo hizo sentir satisfecho, así como preocupado por el bienestar de los niños en Gran Bretaña. ¿A ninguno de los profesores les importa? Hay algunos, pero si no estás en su casa terminas ignorado. No pueden ver más allá de la punta del iceberg cuando se trata de sus propios estudiantes, dijo Severus lentamente. Sinceramente, no importaría. El director tiene la última palabra, y creen demasiado en él como para contradecirlo o discutir. O lo hacen hasta que... Hizo una breve pausa y corrigió su siguiente declaración. En los próximos meses, se irá desentrañando poco a poco. Eso es desconcertante, admitió Tallinn, frunciendo los labios ante la idea. Los profesores deberían estar observando a todos los estudiantes, no solo a los suyos. Estoy de acuerdo. Si se deshicieran de las casas, creo que los estudiantes lo harían mucho mejor. La rivalidad es imposible. Deberías observar los partidos de Quidditch en Hogwarts, no se ponen tan acalorados, dijo Severus. Mis Slytherins más que nadie. Están condenados al ostracismo por las otras casas. Lo único en lo que sienten que pueden ganar es en Quidditch. Nada de lo que dijo les llegó. Jugaban para ganar con riguroso fervor. Un ceño fruncido torció sus rasgos mientras pensaba en ello. ¿Qué es?, cuestionó Tallinn, sintiendo que las emociones de Severus se desplomaban. Ya no estaré allí para ayudarlos. Espero que no se sientan abandonados, pero no puedo quedarme allí solo por ellos. Tengo que pensar en mí mismo y, lo que es más importante, en mi hijo, confesó Severus con tristeza. Habrían florecido aquí. Tal vez incluso al final habrían podido escapar del destino que les espera. No puedes saberlo, Septimus. Ellos pueden ser capaces de forjar su propio camino, romper con el molde que sus padres han creado, dijo Tallinn. Era más bien una obviedad, en realidad. La mayoría se quedaría en el molde. Uno o dos podrían tener la suerte de alejarse y hacer lo correcto, no es fácil. Normalmente habría dicho que no se podía saber lo que depararía el futuro, pero en realidad, eso sonaría con ironía. Tal vez, afirmó Severus, la duda cubría su voz. ¿Sabe Harrison que yo lo sé?, preguntó Tallinn, viendo que Harry estaba saliendo del agua, con su tabla agarrada bajo el brazo, evidentemente deletreada como peso ligero, de lo contrario habría tenido un poco más de problemas que eso. No ha surgido, pero considerando lo inteligente que es, no me sorprendería que ya lo haya descubierto, reveló Severus astutamente. Poniéndose de pie, descubrió que estaba contento de volver. Aunque era agradable salir de vez en cuando, prefería estar solo. Demasiada interacción social lo estaba molestando. Le gustaba pasar tiempo con Tallinn, Jason y Nathan, y tener conversaciones ocasionales con aquellos que tenían curiosidad sobre sus libros y las pociones que preparaba para ellos. Siempre estaba feliz de educar a la gente sobre pociones. Era una de sus pasiones, después de todo. Buenas tardes, director.
cantó Harry alegremente, aunque un poco sin aliento por el ejercicio y todavía mojado, pero se secaría muy rápido con el sol tan fuerte como estaba. Buenas tardes, Harrison, dijo Talín, sonriendo al niño. Espero que estés disfrutando del resto del verano. ¿Sí? Yo también he hecho todos mis deberes, declaró Harry. Me alegra oírlo, dijo Talín impresionado. Incluso su hija no había hecho todos sus deberes todavía. Fue agradable verlos a ambos, pero me temo que debo irme. Los veré pronto. Disfruta el resto de tus vacaciones, agregó antes de aparecerse en el lugar. ¿Él también lo sabe, no? Preguntó Harry mientras se alejaban de la playa. No podía esperar hasta poder aparecerse también, pero desafortunadamente le quedaban algunos años hasta que pudiera tomar las lecciones. Severus miró a Harry especulativamente, preguntándose si Harry realmente estaba adivinando, o si ya lo sabía en el fondo. De hecho, confesó. Volvamos a casa. Está bien, dijo Harry, sin sorprenderse en lo más mínimo. Decidió que no quería saber cuánto tiempo había sabido Talín. Probablemente era mejor que no lo supiera. ¿Le dijiste a David que no estarías aquí por unos días? Preguntó Severus mientras caminaban fuera de la playa y caminaban hacia casa. Sí. Me agradeció por hacérselo saber, dijo Harry, sacudiendo la cabeza para sacar el agua, aunque estaría completamente seca para cuando llegaran a casa. ¿Le preguntaste al director Addison si se llevaría a Missy? Talín ha expresado su deseo de venir con nosotros. ¿Qué te parecería? Preguntó Severus, mientras doblaba la esquina hacia su calle. ¿Qué pasa con Hayden? ¿También vendrá? Preguntó Harry. Era buen amigo de Hayden. A veces él también los seguía. No. Cuantas menos personas sepan y vengan con nosotros, más seguros estaremos, afirmó Severus. De hecho, papá, se dice que hay seguridad en los números, respondió Harry con picardía, sonriendo. Si bien eso es algo preciso, también atrae la atención hacia ti, a veces una atención no deseada, agregó Severus. Sí, murmuró Harry pensativamente. Entonces, ¿quién puede llevarse a Missy? Le preguntaré a Nathan y Jason. Están en la escuela, comentó Severus, estoy seguro de que no les importará. ¿Tendré que empacar algo de comida para Luna? Preguntó Harry. ¿O podremos conseguir algo de comida fresca allí? Estoy seguro de que podemos conseguir algo allí, le dijo Severus inmediatamente mientras cruzaban las barreras de su propiedad. No quería empacar demasiado, no solo para los pocos días que estarían fuera. Bien, no quería tener que empacar comida, dijo Harry aliviado. ¿No has empacado dulces? Preguntó Severus a sabiendas. Eso es diferente, protestó Harry, riéndose suavemente. Creo que voy a ahorrar para una nueva bolsa del lobo, papá. El mío parece muy viejo ahora, ¿la tienda donde lo compraste sigue abierta? Sí, pero no sé si tendrán el bolso que quieres, le advirtió Severus, mirando a Harry, que estaba recogiendo su bolso. Era más viejo que viejo. Harry había tenido el bolso desde que tenía 4 años. Fue una de las primeras cosas que le había comprado cuando vinieron. Lo habían reparado tan a menudo como se podía reparar. Desafortunadamente el hechizo no podía seguir haciendo que algo pareciera nuevo, no con la cantidad de veces que se había hecho. El traslador nos llevará muy temprano, así que vete a la cama pronto para que al menos puedas dormir un poco. ¿Temprano? ¿Por qué? Preguntó Harry confundido. Se puso la bolsa sobre el hombro, planeando subirla por las escaleras. Se alejó de la sala de estar y entró en la cocina, con la intención de abrir la puerta para que Luna pudiera entrar, no es que no pudiera, ya que podía. Podía abrir la puerta, es decir, si no estaba cerrada con llave. Diferencia horaria, explicó Severus, revisando su bolsa de pociones y asegurándose de que tenía todo lo que potencialmente necesitaría para el viaje. Sí, dijo Harry, sintiéndose estúpido por no pensar en eso. Abrió la puerta trasera de par en par para que Luna supiera que habían regresado una vez que terminara de jugar con sus hermanos y hermanas. Tomó una galleta y volvió a entrar. Al ver que su conversación había terminado, corrió escaleras arriba para prepararse. Estaba bastante ansioso. Obviamente lo estaba demostrando, ya que su padre lo había tranquilizado bastantes veces. No sabía cómo eran, o si le gustarían. Eso era probablemente lo que más lo preocupaba. Sin que Harry lo supiera, su padre estaba igual de ansioso, si no más aún, sobre el resultado. Simplemente era mejor no mostrarlo.